Hola queridos hermanos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube JHS Estudios. Hoy queremos hablar sobre la Inmaculada Concepción. Ahora, no queremos contestar todas las objeciones sobre la Inmaculada Concepción o incluso tratar de poner un caso positivo para comprobar la Inmaculada Concepción y su validez, sino más bien contestar una objeción que he escuchado muchos protestantes profesar. Ahora, para empezar, es importante decir qué es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción fue definida en el año 1854 por el año Papa Pío IX. Y básicamente la idea es de que María nunca obtuvo el pecado original, nunca contrayó el pecado original que nosotros como personas lo tenemos. O que durante toda su etapa de vida cometió un delito contra la alianza de Dios, o sea que cometió un pecado. Y para descomprobar esto, muchos protestantes hacen de dos maneras. De una es tratar de demostrar citas bíblicas de ejemplos de María que hacen entender de que ella cometió pecado. O dos es buscar citas en la Biblia que diga todos han pecado. Y en ese todos está incluido María y por lo tanto no puede existir la Inmaculada Concepción. Ahora, es importante entender, antes de empezar todo esto, entender que alguien por ser inmaculado o no tener pecado no quiere poner al mismo nivel de divinidad que Jesús o Dios. Por alguien ser inmaculado no quiere decir que son divinos. Porque nosotros de católicos creemos que Jesús no tiene pecado, es inmaculado por naturaleza, pero María no tiene pecado por gracia de Dios. Y si decimos, por alguien de ser inmaculado, quiere ponerlo a la altura de Dios, entonces tendríamos que decir que Adán y Eva son a la misma altura de Dios, que no he escuchado a protestantes decir eso. Entonces, para aclarar eso. Ahora, la objeción viene en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 46. El pasaje va de lo siguiente, que María da su cántico y alaba a Dios, pero al alabar a Dios dice lo siguiente: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Al decir María que Dios es su Salvador, muchos protestantes agarran y dicen que María está diciendo que Dios es su Salvador, Dios es Salvador de sus pecados. Pero algo interesante es que la descripción de Dios siendo Salvador puede ser de dos maneras. La primera, Dios puede ser nuestro Salvador, o sea, que nos salva de las amenazas eternas, o que nos salva del pecado. Esa es una manera. O la segunda manera, Dios puede ser Salvador de nosotros, de salvarnos de las tribulaciones o de las pruebas temporales, como por ejemplo la hambruna, la peste, infertilidad o incluso enfermedades. Dios puede ser nuestro Salvador de eso, de causas temporales. Y en este pasaje, fíjense lo interesante del contexto. Este pasaje no habla de pecado original o no habla de cometer pecados. En ningún lugar en este contexto del pasaje se habla de pecado. Fíjense cómo se lee el contexto y de allí vamos a saber que María está siendo salvada por pruebas temporales o por el caso temporal, no porque ya tuvo pecado. Fíjense cómo se lee el contexto y por qué María dice que Dios es su Salvador. Fíjense. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y el versículo 51, dio un golpe con todo su poder, deshizo los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos, y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. El contexto de Dios siendo el Salvador de María es estando María en un estado humilde, en un estado tan bajo de ser una muchachita en Nazaret y siendo elevada para ser la madre de su hijo, para ser la madre del Mesías. Por eso María está exaltando a Dios. Más aún, fíjense el contexto de lo que se habla en Lucas capítulo 1 versículo 46 en adelante y lo que dice Ana en su oración
en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Fíjense el paralelo de los contextos, porque otra manera de interpretarlo es decir, la única cosa que María hace es recitar lo que está diciendo Ana, cuando Ana está pidiendo a Dios pues, por su vergüenza de no tener hijos. Fíjense cómo se lee en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Entonces Ana pronunció este cántico. Mi corazón se alegra con Yahvé, llena de fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendían, porque me salvaste, y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Bástale palabras altaneras, no salga más la arrogancia de sus bocas. Yahvé es un Dios que todo lo sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompe el arco de los poderosos, pero de fuerza se ciñe los débiles. Los satisfechos trabajan por un pan, pero los hambrientos ahora descansan. Fíjense, en ambos textos hablan de cosas bien similares. Y en el canto de María y la oración de Ana, en ningún lugar se habla de siendo salvado por pecados. Más bien, es una oración hacia Dios, agradeciéndolo, alabándolo por su bondad y misericordia de los pobres, y que considera a los más débiles y destrona a los que son poderosos. Ese es el contexto que se da. No de que María tuvo pecado o está alabando a Dios porque ella tuvo pecado o cometió pecado alguno. Ahora, vamos a decir por el hecho de decirlo, tomar la interpretación de los protestantes, de decir que María aquí está hablando de la salvación de pecados, que Dios la salvó de sus pecados. Vamos a tomar un ejemplo. Pero incluso si decimos eso, si decimos que María quiso decir salvación de pecados, no significaría que ella cometió un pecado. No significa eso. ¿Puede María estar alabando a Dios de que Dios es su Salvador, de siendo el Salvador de ella preventivamente? O sea, de que Dios la salvó antes de que cometiera algún pecado o antes de ser concebida, de nacer inmaculadamente. Puede estar diciendo eso. Ahora, muchos de los protestantes dicen, eso no dice el pasaje, pero no hay contradicción. Fíjense unos ejemplos de personas siendo salvados de un mal antes de que ocurra. Por eso, el hombre que va con un doctor y le pide una vacuna y lo inyecta con una vacuna para la enfermedad, él puede decir al doctor, me salvaste, me preveniste de tener esa enfermedad. Así como Dios y María. María puede decir que Dios es su Salvador, de ser inyectado o Dios le da la gracia para no cometer o no contraer ese pecado original. O con el niño de su papá, cuando un niño está corriendo alrededor de la alberca y el papá ve que hay peligro de que se caiga en ella, que se moje o a lo mejor se ahogue, el papá agarra al niño y lo lleva con él para que no se caiga. Previene un mal. Y el niño puede decir a su papá que lo salvó. Así como Dios puede agarrar y escoger una persona específica para llevar la misión de concebir a su hijo y de prevenir un mal, de que no se moje, de que no se enferme de ese mal que es el pecado. Dios puede hacer eso, Dios es omnipotente. Incluso, este pasaje, si decimos que significa eso, como hemos dicho, no hay contradicción. Muchos protestantes no favorecen esa interpretación y dicen que estamos extrayendo del pasaje, pero no hay ninguna contradicción diciendo eso. Incluso, nosotros como católicos decimos que Dios es el Salvador de todos. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para la redención de todos, no solo las personas ahorita, sino del futuro, del pasado, incluso de la Virgen María. Decimos que la redención y los méritos que Jesús hizo en la cruz se le fueron aplicadas a la Virgen María en una forma antes o una forma más temprano que nosotros y de una manera especial. ¿Pero por qué tiene que ser así? No tiene que ser. Dios es omnipotente y puede ser que su Hijo nazca de una manera que Él pueda.
pero es apropiado que su madre, que va a concebir, va a llevar en su vientre a su hijo, sea ella sin pecado, no Santa Ana o no San Elizabeth, como nosotros decimos, Santa Isabel, sino María, que tiene un papel especial. Es apropiado de que ella sea inmaculada. Otra vez, no es necesario, pero es apropiado. Y por eso la Iglesia dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 508, que María es el fruto más excelente de la redención, y en ella se le fueron aplicadas las gracias de una manera especial. Y de allí ustedes ven, hay diferentes maneras de interpretarlo, pero una de ellas es decir que es salvador de pecados. Y si decimos que es salvador de pecados, que habla aquí en María, en Lucas capítulo 1, versículo 46, podemos decir que Dios lo salvó preventivamente, antes de que ocurrieran las cosas, antes de que fue concebida o antes de que cometieran un mal. Y no hay contradicción en eso. Entonces esperemos que les haya gustado este video. Como volvimos a decir, no queremos proponer un caso positivo para comprobar la Inmaculada Concepción, ni tampoco responder a otras objeciones. Hay otras y las conozco, pero más bien ustedes, espero que les haya gustado lo que acabamos de decir o explicar. Esperemos que hayan entendido, aprendido algo, y se les comenten en los comentarios si les gustó o no les gustó, de qué opinan. Y allí suscríbanse al canal. Vamos a estar saliendo más videos y ojalá primero Dios en el futuro también hablando sobre la Inmaculada Concepción en diferentes aspectos. Dios los bendiga y los vemos para el video siguiente.